Ok, listo. Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase La Llegada del Salvador. Eh, Como siempre, muy contento de estar aquí, de poderlos guiar en sus estudios. Es un privilegio para mí y una bendición también que Dios me da de poderlos conocer y de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar la lección número 4. Son 8 lecciones de este curso. Es muy posible que haya una lección un sábado que vamos a tener una conferencia en el mes de octubre en Bogotá, que es posible que esa clase la vayamos a aplazar y de pronto nos tome un sábado más, pero yo les dejaré saber. Vamos a arrancar entonces con una oración. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y por ser bautizados. Nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viniste a esta tierra. Amén. Bueno, arrancamos con buena energía esta mañana. El propósito de Academia Cristo es básicamente queremos recordárselos. Nuestro propósito es capacitar personas para cumplir con la gran comisión que nos ha dado Dios, de compartir la palabra de Dios con todas las personas del mundo, en los confines de la tierra. Y el segundo es ayudarles a ustedes a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y el último y más importante también es orientar en cómo llevar esa palabra a Dios. No solamente capacitarlos, sino enseñarles cómo de alguna forma pueden llegar a hacer eso. Luego esperamos que esos propósitos de Academia Cristo ustedes los vean en su vida y pues la mejor, digamos que muestra de que eso pueda estar pasando es que ustedes piensen cuántas personas a las que ustedes le han hablado hasta ahora de la palabra de Dios. Eh, si es más de una, estamos triunfando. Ojalá sea más de una. Entonces vamos a entrar en materia, la Biblia, la llegada de Salvador, lección 4. Vamos a ver Mateo 3 del 1 al 7 que eh, nos muestra a Juan Bautista bautizando a Jesús. El objetivo de la lección de hoy, tenemos 3 objetivos, pero el primero, el que vamos a hacer el método de las 4 es de nuevo para leer y entender Mateo 3, 1, 17. Eso es el objetivo principal. Vamos a compartir las preguntas de consolidar, vamos a hacerlo un poquito diferente hoy, a como lo hemos hecho antes. Vamos a utilizar unos saloncitos de Zoom, como hicimos en el pasado. Y vamos a dejar entrar a Carlos Zipanaque. Y al final vamos a escribir las bendiciones del bautismo como tal. Entonces, lo primero es, acuérdense de las 4 Cs, es el captar, el poder tener la atención. Y ustedes se acuerdan del video de la tarea, la forma en que el pastor llamó la atención al tema de la lectura, es si ustedes serían de alguna manera estarían interesados en prestarle atención a alguien que viniera todo haraposo a decirle que va a hablar desde el Señor. Imagínense a Juan Bautista en esa época, cómo estaba vestido y lo que hablaba, y si la gente le interesaba escuchar la palabra de alguien como él. Seguramente no, ¿cierto? Entonces, en esas situaciones comunes de la vida, nosotros podemos utilizar esas situaciones para captar la atención de la gente en particular. Pues hoy vamos a hacer el captar con una canción. Entonces vamos a ver si me funciona. Me dicen si escuchan la música, por favor. Amén, yo lo escucho. Muy bien. Sí, señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, Él
echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva. Con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva. Con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva. Con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Bueno, ¿qué les reveló esta letra sobre el bautismo? La letra de la canción. ¿Quién quiere? María. Amén, pastor. Pues habla del pecado y lo que Adán y Eva hicieron. Ajá. Entonces, también habla de que tenemos que lavar esos pecados, limpiarlos a Ujú. través del bautismo. Muy bien. El bautismo limpia, el bautismo es para el perdón de los pecados. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? El, el pecado, el bautismo nos conduce a la fe también. El bautismo trae la fe de Dios, se produce fe. Sí, señor. Muy bien, Gabino. Ahora yo les voy a pedir un favor. Dentro de mi trabajo, además de ser maestro en la Academia de Cristo, estoy encargado de un área que tiene que ver con la música. Entonces, estoy de alguna manera haciendo una encuesta de las canciones que tenemos nosotros en la Academia de Cristo y les voy a mandar una pequeña encuesta para eso. Y les pido que contesten de manera honesta. Estamos en un proceso de producir nueva música para la Academia de Cristo, entonces es muy importante conocer su opinión en referencia a esta música. Entonces les voy a mandar en este momento una encuesta y ustedes contesten de manera honesta y les agradezco mucho. En un minutico. Federico veo que se salió, al parecer. Es que Federico creo que puso en el grupo que no tenía micrófono, algo Sí, al pasó con parecer, el audio de él. yo lo veo a él conectado, pero sin micrófono. O sea, lo veo que tiene el video, pero no tiene micrófono. Sí, él lo puso en el grupo ahí en el chat que eso le estaba pasando. Sí. Bueno, muy bien, gracias por sus opiniones. Son muy valiosas para nosotros. Vamos a parar el poll y vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, espero que Federico se pueda conectar con micrófono. Bueno, vamos a seguir con
el tema de contar la historia. Entonces, acuérdense, yo a ustedes les he dicho en estas 4 semanas que, digamos que a mí en lo particular me gusta más leer la historia que contar la historia. Sin embargo, voy a hacer un intento nuevamente de contar la historia. Entonces, en aquel tiempo aparece Juan el Bautista en el desierto, proclamando que la gente se vuelva al Señor, porque el reino de los cielos está cerca. Eh, Juan era alguien que el profeta Isaías había hablado al respecto, y en la profecía decía que él iba a hacer recto el camino del Señor, que iba a preparar el camino del Señor y que iba a ser pues, el, el, el camino recto hacia el Señor. Juan no vestía con unas vestiduras muy apropiadas para la época. Parecía que vivía en el campo y vivía con ropa hecha de animales y con comía langostas y miel del campo. Y la gente aún así iba a él a escucharlo. Eh, de alguna manera, los fariseos y los saduceos de su época fueron también a mirar porque pues él llevaba a mucha gente a escucharlo y él los acusó de ser unos hipócritas, como Jesucristo alguna vez lo hizo también después, de que ellos tenían que cambiar su forma de hacer las cosas porque si no se iban a condenar, iba el hacha a cortar los árboles malos y los iba a dejar fuera del reino de Dios. Después llegó Jesús al Jordán también a pedir ser bautizado. Juan el Bautista le dijo que él no era la persona idónea para hacerlo, que al revés, Jesús tenía que bautizarlo a él, pero Jesús le dijo, vamos a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre lo justo es que me bautices. Entonces Juan Bautista aceptó eso, bautizó a Jesús, y cuando Jesús salió de las aguas, esta posiblemente es la escena más representativa del Evangelio cuando Dios reconoce a su Hijo y le dice a Dios a Jesús que este es mi Hijo y con el cual he estado muy contento y me place. Es el primer reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios ante muchas personas. La primera revelación de que Jesús es el Hijo de Dios se la hace el ángel Gabriel a María. Y ahora aquí no solamente Dios habla, sino que el Espíritu Santo se muestra. Están los tres. O sea, en esta pequeña escena está la Trinidad y está la manifestación de Dios proclamando a su Hijo en la tierra. Entonces, ya terminé con mi contar. Como les decía, a mí no me gusta mucho el contar por mi propia voz, pero es bueno que ustedes practiquen también si les cuesta así como a mí, es bueno que practiquen. Entonces ahora vamos a hacerlo de manera leída. Vamos a leer con todos los detalles para poder realmente establecer qué ha pasado. Voy a pedir un voluntario para que lea esta primera hora. ¿Quién quiere leer? María. Amén. Dice, porque en aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el Rey del cielo está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor y ábrenle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercanas del Jordán salían al oírle y confesar sus pecados, y Juan el Bautista en el río de Jordán. Ok. Sigo, ¿no? Sí, sigan, María. Pero cuando Juan vio
que muchos fariseos y saduceos iban a que bautizaran, les dijo: raza de víboras, ¿quiénes le han dicho a ustedes que van a liberarse del que les ha dicho? ¿Quién les dijo que iban a librarse del temible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que han vuelto al Señor, y no presuman diciendo a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a esta piedra Dios puede convertirla en descendiente de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego, el que más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpia el trigo y limpia el trigo. Ya que me quedé ahí. Y lo Y separará. separa la paja y guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Amén. Voy a leer esta última parte. ¿Sí? Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio el Espíritu de Dios que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Muy bien. Entonces, ya hemos visto la historia, la hemos leído, la he contado antes de hacerlo, y ahora vamos a hacer las preguntas de considerar. Estas preguntas de considerar, acuérdense que son preguntas para, de alguna manera, entender o saber si la persona con la que estamos hablando ha prestado atención, por lo menos, a la parte literaria de la historia, ¿sí? Porque vamos a examinar solo los componentes que tiene la historia. Entonces, voy a hacer las preguntas y ustedes les pido que vayan participando. Roselva, veo que tiene la manito arriba. Sí, los personajes de la historia. Los personajes de la historia son Jesús, Juan Bautista, el Espíritu Santo, Dios, los fariseos y los saduceos, el pueblo en general que estaba allí alrededor del Jordán, y Abraham cuando lo nombran. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, ¿quién quiere contestar la segunda pregunta? A ver, Alfonso. Sí, los objetos de esta historia es la ropa de Juan, el cinto, la langosta, la miel, las piedras, el hacha, árboles, fuego, calzado, el aventador, el trigo, el fuego y el agua. Exacto, muy bien, estaban prestando atención. ¿Dónde ocurrió la historia? En el Jordán. Muy bien, María. Veo que Alejandro tenía la mano levantada antes. Yo tengo aquí en Judea y en Galilea. Ajá, en el río Jordán, en el desierto de Judea. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? A ver, a ver quién, ahí veo a Alejandro, a ver, Alejandro, que la excusa lo dejé sin. Me parece que en el año 30 de la vida de Jesús. Sí, fue en el año Porque si no me 30. equivoco, después de ahí estuvo 3 años En su evangelizando ministerio. en el De ministerio.
De acuerdo al error que cometieron, es una desviación como de 5 años. Esto debió pasar más o menos con el año 25 después de Cristo. Eh, Lucas 4 nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, estaba Poncio Pilato en Judea, Herodes Agripa estaba en Galilea, entonces digamos que por esas épocas debió pasar esta historia. En el año 30 de Jesucristo, como decía Alejandro. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué pasó? A ver, miramos a Roselva. Aquí el problema básicamente son dos: el bautizo de Jesús y el arrepentimiento de los pecados de las personas que están allí para poder aceptar a Jesucristo. Ujú. Veamos que el problema grande era el pecado de la gente, que no se arrepentían y por eso no podían de alguna manera recibir la fe en Dios. Y a lo último, el problema de Jesús y de Juan. Juan no quería bautizar a Jesús al principio, acuérdense, y Jesús diciéndole, eh, bautisma porque eso es lo justo y lo que el Señor ha querido para cumplir con su palabra. Creo que Federico levantó su manito, a ver si puede hablar. Federico. Sí, ahí conecté ¡Oh, qué finalmente. bien! ¡Qué bueno! Bueno, yo agregué como problema que Juan criticó a los fariseos y seduceos. Sí, Juan les advirtió que si no cambiaban sus caminos iban a terminar en el infierno, básicamente. Eso Sí, fue dentro de las palabras que les dijo, que fueron bastante simbólicas, que habló de árboles que los iban a cortar y que si eran malos. Lo que estaba diciéndoles Juan a los fariseos y a los saduceos era: ustedes no cambien sus caminos, van a estar en el infierno, van a condenarse, básicamente. Bueno, ahora vamos a pasar, y bueno, ¿se solucionó el problema? Sí, claro. Jesús se bautizó. No sabemos si los saduceos se arrepintieron al final, pero hubo mucha gente que se arrepintió. Entonces, el problema se resolvió con el bautismo de Jesús y con el bautismo de las personas que se arrepintieron de sus pecados. Ahora vamos a pasar a la parte más importante de la clase, y es donde tenemos el énfasis de la clase de hoy. Es sobre las preguntas, o las 4 preguntas de consolidar. En estas 4 preguntas, lo importante, si antes en la parte de considerar era establecer si la persona había escuchado la historia como una pieza literaria, por lo menos se ha puesto atención de qué personajes participan, de cuál es el problema de la historia, de dónde pasó la historia, qué cosas están incluidas en la historia. Además de eso, en la parte de consolidar, lo que queremos saber es cómo la historia toca la vida y su corazón, ¿sí? Cómo la persona puede hacer suya esta historia bíblica para su beneficio espiritual. Entonces, hay preguntas que tienen que ver con lo que la Biblia dice, y es que hay ley y hay evangelio, y la ley es que se nos muestre el pecado, y el evangelio que se nos dé después de que hemos entendido que nos hace falta Dios y que nuestro corazón no puede y nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, que Dios es el único que nos salva a través de su Hijo Jesús. Ese evangelio, que es la otra parte de la Biblia, ley y evangelio, la podemos ver en esta lectura como tal. Entonces, ¿y cómo la aplico en nuestras vidas? Entonces, vamos a recordar los objetivos de la lección. Ya pasamos el primero, que es básicamente usar las 4C para leer y entender Mateo. Y ahora vamos a compartir las preguntas de consolidar con un compañero o compañera. Entonces, vamos a hacer los cuarticos de Zoom, ¿ok? Entonces voy a ver si puedo otra vez. Vamos a hacer los cuarticos de Zoom. Yo voy a dividirlos en diferentes cuartos más adelante, y vamos a recordar las 4 preguntas. La primera, ¿cuál es el punto principal de la historia? Que la vamos a compartir ahora. Segundo, ¿qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Tercero, ¿en qué versos y palabras de la historia veo el amor de Dios para conmigo? Y cuarto, ¿qué pediré que Dios obre sobre mí para poner en práctica en la palabra? Entonces yo voy a copiar esas preguntas y las vamos a poner en el cuartico. Pero antes de ir al cuartico, entonces hablemos de la pregunta número 1. ¿Cuál era el punto principal de la historia?
¿Quién? Veo que Federico tiene la manito levantada. Bueno, Alfonso. Sí, bueno, el punto principal de la historia se trata de que Juan preparaba el corazón de los judíos para recibir al Salvador. El bautizo de Jesús confirmándolo como nuestro Señor y Salvador. Y Dios confirma manifestándose la Trinidad. En este momento, Él, al salir del agua, sale y representa al Hijo. Y Exacto. el Espíritu Santo en forma de paloma confirmándolo, y la voz de nuestro Señor y Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo yo Beneplácito. sí, beneplácito. Muy Eso es. bien, muy bien. Efectivamente, esto es, Alfonso, es el arranque del ministerio de Jesús. Es, de alguna manera, también el ministerio de Juan, no que termina, pero de alguna manera está como en sus etapas finales. Juan viene a, a avisarle a la gente que el reino de Dios viene, que tienen que arrepentirse, que Jesús va a venir y va a limpiar nuestros pecados, pero que hay que arrepentirse de ellos. Y pues como decía bien Alfonso, la manifestación del arranque del ministerio de Jesús y cómo vemos la Trinidad. Yo diría que este pequeño, En la sí, última pastor, si parte, me sí, permite, dígame. en sí yo lo veo como una carrera de relevos. Sí, Sí, en una carrera de relevos comienza a correr el que de alguna manera tiene menos opciones de un mejor cierre, dejando para el último al mejor corredor y al que tiene el mejor cierre. En este caso, pues fue Jesús. nuestro Señor Jesucristo, revestido por el Espíritu Santo, lleno de Ujú. poder. Muy bien, muy bien. Ahora llegó entonces la hora en la que yo los voy a dividir en grupos. Entonces, Ah, yo voy a mandar por el chat interno. La idea es que ustedes en grupo vamos a estar 10 minuticos. Ustedes contesten la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4. ¿Ok? Acuérdense cuando estén hablando de esto, de tener la Biblia, si la pueden tener la Biblia abierta en Mateo 3, con eso van avanzando. Y la idea es que contesten estas 3 preguntas en el grupo. Entonces somos en estos momentos 17 personas. Voy a hacer 5 grupos, sí, yo creo que 5 grupos de 3. Vamos a hacer, ok, entonces vamos a hacer los huequitos. Voy a crear 5 grupos que se van aleatoriamente. Empiecen por presentarse rápidamente. Después entren en materia para contestar las preguntas. Luego regresamos. Y cuando regresamos, en cada grupo, la persona que vive más al sur, ustedes definen quién es la persona que vive más al sur. Por ejemplo, si hay alguien que vive en Chile, es la que vive más al sur. Si hay alguien que vive en México, o que vive en Colombia, o que vive en Venezuela, ¿ok? Entonces, escojan a la persona de más al sur. Vamos a hacer grupos a ver, estoy viendo que entra otra persona. Somos 17, 16. No, hagamos grupos, 4 grupos, en vez de 5 grupos. Vamos a hacer 4 grupos. Ok, 4 grupos. Y vamos ya. Vamos a abrir todos los grupos y ya están ahí. Váyanse conectando a los grupos, van aceptando los grupos, se van conectando para que todos queden participando en la lección. Y yo voy a copiar las preguntas para que las tengan ahí. Angélica, puedes conectarte a un grupo. Jesús Giovanni, también puedes conectarte a un grupo. Juan Yo no Gonzalo, puedo hacerlo, profesor, porque eso me saca del sistema. Lo he intentado en otros cursos y me saca. siempre nos saca. Bueno, entonces compartamos nosotros las 3 preguntas. Sí, ¿cómo no, profesor?
A ver, Angélica, ¿te puedes conectar o quieres quedarte aquí y hacemos los tres? Bueno, entonces si quieres, Jesús Giovanni, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, aquí nos enseña a confesar y arrepentirnos de nuestros propios pecados, pues, reconociendo la necesidad de perdón y buscando una relación más profunda con Dios. Ok. Yo diría que es la negación del pecado que muchas veces nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no vemos, ¿no? O creemos o pensamos a veces que no es, el error de mucha gente es creer que mi pecado no es tan malo. Como yo no mato a nadie, no soy tan malo. Como yo no eh, robo, pues yo no soy tan malo. Pero al final somos todos pecadores y Dios nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados para poder reconocerlo a Él como el camino de salvación a través de su Hijo. Eh, ¿qué, ¿En qué versos crees tú que la palabra de Dios se ve con el amor? Bueno, cuando Dios declara desde el cielo que Jesús es su Hijo amado, demostrando su amor no solamente por Jesús, sino por la humanidad, al enviarlo como nuestro Salvador. Ok. También se ve el amor de Dios en la misión de Juan el Bautista, ¿no? Dios no tendría por qué haber mandado a Juan el Bautista a predicar para que la gente se arrepintiera. Es como ese anuncio de Jesús, es decir, Dios les manda a los hombres a arrepiéntanse, miren que se van a condenar, miren que sea, esa preocupación de Dios constante se ve en estos versículos, de cómo desde el principio Dios, cuando hizo la promesa a Adán y Eva, todo el tiempo ha venido mandando profetas, se ha mandado hasta la llegada de Jesús, que hubieron los profetas mayores, los profetas menores, y todos ellos hablaban de eh, que el pueblo se arrepintiera de sus pecados para poder estar cerca a Dios. Entonces, digamos Sí, que era como prepararle el camino a Jesús. Lo mismo ujú, también que ocurrió cuando el diluvio, que también utilizó a Noé, pues, para para lavar informarle los al pueblo, pecados. sí, que venía un diluvio, pero usted sabe lo que pasó después. Angélica, ¿qué piensas? Parece que no puede, el micrófono está mute, está silenciado el micrófono. Jesús Giovanni, Ah, dígame, profesor. entonces, ¿cuál es la cuarta pregunta? ¿Cuál es? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica Bueno, esta palabra de Dios? bueno, pedir perdón por nuestros pecados, buscar una relación más cercana con Él y vivir en obediencia a su palabra. Eh, Sí, que de alguna manera podamos agradar al Señor por el beneficio grande que tenemos de la salvación a través de Jesucristo. Y que nos mantenga, o por lo menos que nos mantenga libre de tentación. La tentación está en el mundo todo el tiempo. Y muchas veces lo peor para el cristiano no es ser cristiano, sino saber que el diablo lo acecha. Y él hace todo lo posible porque caigamos fuera de gracia. Por eso hay que estar cerca de la palabra de Dios para estar protegidos Sí, y, sí, y, y y alertas. profesor, y también lo peor es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Están Ajá, pendientes para ajá. atacarnos. Sí, es más, ¿cómo se dice? Es más delicado de lo que parece. A mí me gusta mucho una figura que habla de que el diablo es como un león que está acechando en la oscuridad o alrededor. Es así, o sea, en cualquier momento ataca, en cualquier momento llega y hay que estar presto a, como Jesús hizo en el desierto, a Hablando de tildarlo de eso, anoche mentiroso y sacarlo de nuestras vidas.
Sí, hablando de eso, anoche yo estaba soñando, dice mi esposa, que pegué un grito duro, pero yo lo que estaba soñando era que estaba como metido en el bosque Ajá, y como si que había un cuarto y cerca del cuarto había un hueco en una pared. Y ajá. cuando me asomo, lo que veo es una cabeza de un venado y eso me asustó y grité. Y en el mismo sueño, muchacho, ¿qué tiene? A mí también me pasa que hablo de cuando estoy durmiendo. Mi esposa que peleo a veces con gente, o sea que tiro golpes. Quién sabe que no me acuerdo cuando me levanto realmente de lo que ha pasado. Eduardo Peralta, lo veo ahí también conectado, no le funciona el micrófono. Bueno, ya le funciona. Buenos días, profesor. Bueno, ¿cómo le va, Eduardo? Estamos, Bien, estábamos, bien. estábamos hablando de la lectura de la tarea y estábamos hablando de las preguntas de consolidar. ¿Su merced tiene algo que comentar de la pregunta 2 a la pregunta 3? Es que aquí parece que anfitrión Sara de grupo me tiene clasificado ahí. No me deja ver. Ok, si quiere él entonces, déjeme verlo aquí, si yo lo veo. Eduardo, ¿dónde lo pongo? ¿Ya me encontró? Sí, ya lo encontré. Lo voy a poner en el cuarto 2. Vamos a ver si le funciona. Tiene que aceptar que lo mandé al cuarto 2. Bueno, por eso sé que ya se fue. Y Jesús Giovanni no puede aceptar porque se sale. Y Angélica, por parecer no le funciona el micrófono. Que veo que está cerrado el micrófono. Jesús Giovanni, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, ahorita yo estoy desempleado aquí en Venezuela. Yo tuve 32 años trabajando en el área bancaria, porque yo soy Ok, licenciado en mercadeo, ok, mención administración y TCU en relación. ok. ¿Y en qué parte de Venezuela vives, Jesús? Estoy aquí en el estado de Anzoátegui y Barcelona. Esa es la capital de aquí del estado de Anzoátegui, donde pasa el río Neverí. O sea, ¿que es más como al oriente o al occidente? Es más cerca del oriente, estamos cerquita de la playa. Ok, ok. ¿Tienes esposa, hijos? Sí, tengo una esposa y dos hijos. Ok, Uno de 32, tengo un nieto de 4 años y el menor tiene 17 años. ok, Salió de bachiller ahora. ok. Bien. O sea, tienes dos varones y un nieto. Sí, un nieto. Ah, qué bueno. Bueno, ya casi va haciendo tiempo para cerrar los cuartos. Entonces voy a empezar a mirar eso. ¿Cómo lo cerramos? O sea que, Jesús Giovanni, siempre que haces irme a un cuarto, ¿siempre te saca? Así me pasa también en los otros cursos. Siempre me saca y dura un rato para poder Oh, no, entrar. tan raro. Vamos a empezar a cerrar los cuartos. Am, listo. Ya vamos a empezar a cerrar los cuartos y van a empezar a regresar. Parece que ya todos volvieron. Falta María, creo que no ha regresado. El grupo 4 todavía están todos ahí concentrados.
Bueno, creo que ya todos regresaron, ¿cierto? Parece ser. Estamos en Sí, eso. parece ser que ya todos regresaron. A mí me regresaron. ¿A las malas? Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Cómo les fue la experiencia de los cuartos? Bien. Muy bien. Qué Bien, bien. fue Bueno, enriquecedor. ahora entonces vamos a escuchar a los que viven más al sur de cada grupo para que nos dejen saber qué fue lo que aprendieron de esta experiencia del cuarto de Zoom, contestando las preguntas 2 al 4 de Consolidar. ¿Nosotros somos de qué? De... Vamos a hacer aquí. A ver, una persona de cada grupo que me diga qué aprendió. Que esto es muy bueno, digamos, formarse en grupo porque se intercambiamos ideas y tratar de consolidar algo positivo, sacando prácticamente lo negativo que realmente es muy exitoso. Más bien, gracias por enseñarnos este tipo de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, José. Veo que Juan Gonzalo tiene la manito levantada. Sí, pues mire, de lo que nos damos cuenta es de que todos tenemos el mismo pensamiento enfocado a Cristo. Como dice el dicho, ¿no? Que todos los caminos llevan a Dios. Entonces me doy cuenta que todos tenemos enfocado el mismo pensamiento en Cristo y aprender más de la palabra. Esa es de lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Que nuestro pensamiento, aunque seamos de donde seamos, de cualquier parte del mundo, nuestro interés y nuestra voluntad está enfocada en Cristo Jesús. Muy bien, muy bien. Gracias, Juan, por tu aporte. ¿Alguien más? Yo quiero hablar también A ver, Isidro, dale. qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Esa es la pregunta en que nosotros debemos contestar en la salita. Así que yo por mi parte veo en esta pregunta de mi parte que tengo que confesar que no debemos ser tan ignorantes ni tan hipócritas como muchos de nosotros, de los que estamos acá en este mundo, en la congregación mismo. Algunas veces somos tan ignorantes que no queremos aceptar la realidad de lo que Dios hace por nosotros y de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que hace por nosotros. Algunas veces no lo queremos aceptar y cualquier cosa nos apartamos o criticamos y esas cosas, ¿viste? Como pasó en aquellos tiempos que Juan el Bautista también estaba bautizando y no le creían mucho. Yo veo en este punto que tengo que confesar que no debemos ser tan ignorantes. Muy bien, Isidro. ¿Alguien más quiere participar? Eran 4 grupos, llevan 2 personas, faltan 2. Hermano, Carlos. hermano, confieso en los pecados de este mundo pasan mucho, a veces en nosotros mismos también que estamos aquí estudiando la palabra y aprendiendo más, cada día más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces nosotros mismos, a veces somos también a veces ignorantes, porque a veces hay muchas veces que también caemos en la mentira, caemos en la, ¿cómo se llama? En la hipocresía de la misma gente, en los mismos amigos, ¿no? Entonces, hay veces, por ejemplo, yo le digo en mi caso, por ejemplo, yo trabajo, ¿no? En las vías públicas. Entonces, hay mucha gente que a mí me dice, ¿por qué tú no tomas? ¿No? O ¿por qué tú no vas a fiestas? Entonces, digo, ¿por qué yo te voy a seguir a ti? Digo, porque si el único que esté en mi camino es seguir a Jesús, ¿no? Entonces, ahí por esa parte también caemos
caemos en pecado, porque a veces nos dejamos llevar de nuestros amigos, que nos rodean, pues, cada día, pues, ahí también está la parte de la tentación de Satanás, ¿no? Entonces, esa también sería la parte de la hipocresía de nosotros mismos, ¿no? Que también caemos en la tentación, por una parte que no somos firmes, a veces no creemos demasiado en el camino de Dios, entonces ahí vamos cayendo en la tentación, ¿no? Entonces, ese sería mi opinión mía, pues. Entonces, no dejarnos llevar de caer en la tentación porque estamos en el mundo, ¿no? Seguimos viviendo en el mundo y cada hora y cada cierto tiempo vamos a seguir cayendo en la tentación, ¿no? Entonces caemos en pecado de nuevamente. Entonces ahí podemos también tener una caída por parte de Satanás también, o por parte de los que no creen, ¿no? Que nos dejamos llevar en ese punto. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Veo que también Alfonso tiene la manito levantada. Sí, sí, pastor, pues aquí con mis compañeros y compañeras, llegamos a la conclusión de que qué pecado nos enseña a confesar esta historia. Es la soberbia, sí, que nos quite la soberbia, el rechazo, porque muchas veces rechazamos a las personas, de alguna manera también somos un poco clasistas a veces, porque sí, dentro de nuestra soberbia y sentimientos, muchas veces pasamos por alto algunas cosas. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Mediante el acto de lo que es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, que es un paso pues, de obediencia, de fe, ajá, y ese acto mismo es repetitivo hoy en día porque aunque no nos salva, pero es un acto de fe que nosotros damos, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que mediante el bautizo, pues ya de alguna manera tenemos que dar un giro a nuestra vida y empezar de nuevo, ¿sí? Porque como se le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿sí? Entonces ese acto nos lleva a ese punto, nacer de nuevo y nacer para nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Qué pedir a Dios? A Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra. Pues yo le pido humildad, entendimiento, mayor paciencia, eliminar todo tipo de soberbia para poder entender a aquellos que tienen necesidad de la palabra y ser un mejor guía en este mundo y en esta vida. Sería... Bueno, muy bien, Alfonso. Yo diría que para todos en particular es muy importante darse cuenta que el pecado no es los grandes pecados del mundo. Pecado es cualquier cosa que hacemos en contra de Dios o en contra de nuestro prójimo. Jesús decía, tú matas cuando tú hablas mal de alguien. Así es. O sea que yo soy bueno porque no soy asesino y no mataba a nadie. ¿Cuántas veces has hablado mal de alguien? Ya mataste. Entonces, el pecado es pecado y es grande, todo pecado, no solamente el matar a alguien o el robar a alguien o el vociferar en contra de alguien. No tiene una clasificación No de hay una uno al... clasificación, no hay pecados, hay iglesias que hablan de pecados mortales y pecados veniales y realmente todo el pecado es exactamente el mismo. Y digamos que en esta lectura bíblica lo que Dios manda a decirle a Juan, a todo el mundo es arrepiéntanse de sus pecados y encuentren la paz en Jesús. Eh, y ahí es donde nace todo, ¿sí? Es que cuando yo no puedo sentirme, hablaba alguien de soberbia, sentirme limpio y libre de todo pecado. Porque esa no es la naturaleza del ser humano, al revés, es completamente pecadora. Estamos muertos en el pecado, no podemos hacer absolutamente nada, solo Jesús puede hacer eso por nosotros, salvarnos. Y el bautismo nos da el perdón de los pecados, nos reaviva la fe en Jesús y nos permite seguir adelante como hijos de Él. Ahora vamos a mirar en la última parte de la clase
la descripción del bautismo y las bendiciones que recibimos del bautismo, y vamos a utilizar la Biblia misma, como siempre, volvemos a la Biblia para encontrar la verdad que tiene Dios para nosotros, y vamos a ver qué bendiciones tiene el bautismo para nosotros. Vemos en Hechos 2:38. En Pentecostés Pedro dijo: arrepentíos y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 22:16 dice: Ananías le dijo a Pedro: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En Gálatas 3:26-27 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. En Primera de Pedro 3:21 dice: el bautizo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. En Pablo llama al bautismo el lavamiento y de regeneración por la renovación del Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice: el bautizo nos da fe, nos hace personas nuevas. El bautizo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado el perdón de los pecados, vida y salvación con Jesucristo. También miramos en Marcos 16:16 cuáles son los beneficios del bautismo, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, un instrumento del Espíritu Santo para darnos por medio de la fe todas las bendiciones que Cristo nos aseguró por su vida y su muerte. El bautismo es una conexión directa con Jesucristo. ¿Alguna pregunta está ahí? Roselva. Yo tengo una duda que me ha atacado desde hace unos días, ¿verdad? Con respecto al bautismo. He escuchado en otros cursos que he estado haciendo y ahorita quería yo como que tener un panorama más claro y aunar más en eso, pero en función de los versículos que usted me está aquí nombrando, se hace como referencia a un bautizo cuando yo tengo conciencia de lo que yo, de mis fallas, de mi pecado, y yo tengo conciencia de que he aceptado o sea, no he aceptado, he aceptado entre comillas, pues el Señor me ha elegido a mí, yo tengo la fe porque el Espíritu me la ha dado, y yo deseo dar fe y testimonio de que sirvo al Señor, ¿sí? Mi duda está en esto. Si he visto que aquí promueven o hablan del bautismo de niños. Entonces, si los niños son bautizados en ese momento donde ellos no tienen la conciencia de que son pecadores o tienen un pecado perfecto, yo entiendo, lo bautizan y queda parte de los padres mantenerlos en la fe, pero no somos nosotros los que tenemos esa capacidad de mantenerlos en la fe, sino el Espíritu. ¿Qué pasa si se bautiza un niño que acaba de llegar a la iglesia, lo bautizan y el niño se aparta del Señor? ¿Debe volver a bautizarse? No. Ese yo creo que debería ser, porque en un momento él no lo fue consciente. Esa es mi duda. Es que, a ver, ¿en dónde está el poder del bautismo? El poder del bautismo, hasta donde tengo entendido, en el Espíritu Santo. Exacto. Luego, si el poder está en el Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver el bebé con que se cree la fe o que se arrepienta de sus pecados? Absolutamente Exacto, nada. porque un bebé, nada, No, porque igual un bebé igual nosotros. El problema, ¿sabes cuál es con nosotros? Cuando nosotros estamos muertos en pecado, ¿sí? No podemos ser salvados, no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Lógico. Sin embargo, si yo insisto en mi pecado, estoy negando a Dios. Entonces, si yo no me aparto del pecado y me arrepiento de mis pecados, no puedo estar con Dios, porque están completamente opuestos, ¿sí? Están completamente opuestos. Eso de alguna manera hace diferencia con un bebé.
El bebé no es que no haya pecado, de hecho tiene el pecado original, que todos somos culpables de él, ¿sí? Pero es Dios el que regala la fe y la creencia en Jesús. Y los bebés reconocen a sus mamás desde la barriga o a sus papás desde la barriga. O sea, el bebé tiene la capacidad de reconocer presencias. Y pues Dios es todopoderoso. ¿Sí? O sea, no podemos negar el poder de Dios en un bebé. Si decimos que el bebé necesita aceptar a Dios para poder tener un bautizo completo, estamos diciendo, oh no, un momentico, Dios no es todopoderoso, sino es menos poderoso con los bebés, porque no es capaz de crearle fe al bebé, porque si el bebé no es consciente, Dios no es todopoderoso. Entonces, es lo que estamos diciendo cuando hablamos de que no se puede bautizar un bebé porque él no es consciente y no se puede arrepentir por sí mismo. Entonces, estamos negando el poder todopoderoso de Dios. Yo podría mandarles después de la clase un documento que tenemos que explica un poquito más el tema del bautizo con los infantes para que ustedes lo lean y lo puedan mirar y podemos hablar en la siguiente clase si quieren. Veo que Juan Gonzalo tiene la manita levantada y después María. Sí, pastor. Cuénteme, Juan Gonzalo. Sí. No le escucho. Pues sí que estoy hablando, pero no le escucho. Sí, sí, pastor. Mira, quería comentar sobre bueno, de todos los versículos que nos mencionó, que más me llamó la atención fue el de Primera de Pedro 3:21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y dice, el último párrafo dice, esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. Eh, Entonces, por la resurrección de Jesucristo. Y me gustó más porque dice que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en tener un compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Porque hay hermanos, o habemos hermanos que aún siendo bautizados, seguimos hablando mal de los demás hermanos. Seguimos hablando, seguimos pecando, inventando chismes dentro de la misma iglesia. Y lo peor de todo es de que el pastor sabe de voz de los hermanos agraviados y el pastor hace como que no pasa nada. Entonces, ¿dónde está el compromiso de tener una buena conciencia delante de Jesucristo, aún siendo bautizados? En Lo que nuestra pasa es que naturaleza pecaminosa siempre, de alguna manera, nos va a jugar el truco, ¿no? El diablo está pendiente de la caída nuestra. Esa es su misión. Él no para. pero Luego, me a refiero es pesar de que estemos bautizados, hay más cosas al respecto y es estar cerca de la palabra de Dios, tener una conciencia cristiana en ese sentido. Incluso hay formas de llamar la atención a nuestros hermanos cuando están pecando, a pesar de ser bautizados, con amor, diciéndoles lo que pensamos respecto el pecado que están cometiendo. Incluso en Mateo Jesús da un orden de cómo llamar la atención a una persona que está pecando en contra nuestra, y es básicamente hablar con la persona primero, después traer a un testigo, después llevarlo a la iglesia y que la iglesia sea la que lo reprenda, y al final simplemente apartarse de él si él insiste en seguir pecando, ¿sí? Porque lastimosamente nosotros seres humanos podemos tomar la decisión de seguir pecando y apartarnos de Dios, y eso nos pone 180 grados al otro lado de Dios. Entonces el pecado se para por completo. Veo que María tiene la manito levantada también. Sí, pues una pregunta, porque también del bautismo. Usted sabe, uno puede rebautizarse
yo estoy bautizada y estoy congregándome. Otra vez Pues me dicen mire, que ahí hay una clase que nosotros llamamos identificación espiritual y los invito, si no la han tomado, que la tomen. El tema del bautismo, lo importante para nosotros es si el bautismo fue bíblico o no fue bíblico. Entonces, lo que manda la Biblia para el bautismo es que se haga en nombre del Dios triuno, ¿sí? Y amén, que se haga con el instrumento que es el agua, ¿sí? No, en la Biblia no amén. dice que tiene que ser en el río, simplemente dice Jesús, ve y bautizar a los demás, él no dice, bautíceme como me bautizaron a mí en un río y en una piscina y completamente sumergido, no, el medio físico es el agua, el Dios triuno es el que está ahí y es a través del que se bautiza, y si el bautizo es bíblico, no tiene usted por qué ser rebautizada, ¿sí? Hay iglesias que dicen que para poder aceptar a Jesús, usted tiene que tomar la decisión y usted es el que escoge a Dios y luego entonces usted se bautiza para poder... Eso no es bíblico, ¿sí? Yo no acepto a Dios, Dios me busca a mí, Él me encuentra, yo no hago nada, yo estoy muerto en pecado, yo no puedo hacer nada, no depende de mí. Entonces, cuando un bautizo está mencionando temas no bíblicos, es cuando uno dice, un momentico, eso no es, ¿sí? Y hay muchas iglesias hoy en día que proclaman que si usted fue bautizado por la Iglesia Católica, por ejemplo, en mi caso, fui bautizado por la Iglesia Católica, la Iglesia Católica practica un bautismo bíblico, ¿sí? Porque bautizan a todo el mundo, es a través del Espíritu Santo, del Dios triuno y utilizan el agua, que es básicamente el diseño que hizo Dios del sacramento. Entonces, es bíblico, luego es válido, ¿sí? No es porque sea católico, es válido, es porque es bíblico que es válido. Entonces, siempre nosotros tenemos que volver a la Biblia para ver si lo que nos están diciendo es bíblico, y si es bíblico, luego es válido, ¿sí? Entonces, si su bautizo fue bíblico, no tiene necesidad de volver a bautizarse. Pero si su bautizo fue no bíblico, usted no ha tenido el bautismo. Y esa es la última, digamos que la diapositiva de hoy tiene que ver con eso. La última es, si alguno de ustedes no se ha bautizado, déjenos saber que podemos buscarles alternativas en grupos de sembradores cercanos a ustedes para hacerlo. O ustedes pueden ir a una iglesia que sea bíblica y bautizarse, ¿sí? Entonces, eso no, lo importante del bautizo es precisamente saber si es bíblico o no. Veo que Mónica tiene la manita levantada. Buenos días. Es que también a uno le salta eso porque, como dijo la hermana, tal vez este no sea el grupo en el que tengamos que hacerlo, pero ya que se tocó, porque a uno lo que le preocupa es eso. Bueno, entonces yo fui bautizada, pues yo vengo de la iglesia católica y llegó a la cristiana durante los años que he estado ahí y yo me bauticé. Me bauticé porque lo que había hecho supuestamente mis papás, pues no era lo que para ellos debía ser, ¿verdad? Entonces a uno le queda como esa y le salta como esa duda, o no esa Claro. duda, como esa cuestión, ¿habré hecho yo bien también? Y ¿Verdad? acordémonos de una cosa, el Entre eso. bautizo no es una obra para hacer, para agradar a Dios o una obra que podamos hacer para salvarnos. Es un regalo que nos ha dado Dios, es un sacramento que Dios nos ha regalado para poder a través de eso recibir la fe, ¿sí? Y si nosotros nos mueve algo para bautizarnos es el Espíritu Santo el que está haciendo ese movimiento. Entonces, Pastor, si ustedes fueron bautizados por la Iglesia Católica, han sido bautizados con la misma doctrina que tiene la Biblia y está bien, ¿sí? Hay otras iglesias que proclaman otras cosas y hacen pensar que lo que la Iglesia Católica, por ser católica, hizo está mal. Y vuelve y juega. Lo más importante no es que sea católico o cristiano, sino que sea bíblico. Veo que José está tratando de hablar, José. sí, deseo hablar, no sé cómo levantar la mano, pongo el clic y se aparece otra cosa, por eso no quiero apuntar. No se preocupe que todo el mundo está aprendiendo con este Zoom. Sí, pero mire, yo le diría, como decía, si yo también, bueno, hemos sido toditos católicos. El hecho de que leamos la Biblia, la palabra de Dios, ya no dicen cristiano. Ahora, yo le preguntaría al catolicismo a otra persona, la palabra católico, ¿de dónde nace? ¿Ve? Es una palabra, creo que es griego o hebreo, no me acuerdo perfectamente, católico. Los romanos lo impusieron esa palabra.
Creo Ya, que es, pero adoraban creo muchos que dioses. yo Ahora, creo que escúcheme, es pastor. única o algo así. Tiene que ver con una iglesia única. Sí, es una iglesia única. Eso era lo que le iba a decir. El católico, o sea, la palabra católico significa universal. Sí, Universal. universal o única, sí. ¿Sí? Ahora, el ser bautizado en edad avanzada, yo también no le hallo, porque yo soy católico, me han bautizado y creo en el trino. Y los niños, y todos nacemos pecaminosos, lo somos. Los niños no hablan, pero sienten. No le da Ujú. a manera, va a sentir y llora. Si le pone a otro niño, le quita un juguete, pelean por el juguetito. Desde niño ya Ujú. reconoce al papá, ya reconoce a la mamá. Ahora, depende de los papás, depende si es católico. Bueno, antes no había cristianos, porque no nos dejaban leer la Biblia. Ya, por eso nos dicho, ¿para qué te vas al cristianismo? ¿Para qué cambia de religión? Eso es falso. Y lo más simpático, José, es que eso que usted dice de que no habían cristianos, eso no es realmente cierto, porque al principio éramos todos cristianos. El problema fue que empezaron a establecer doctrinas adicionales y se convirtieron en otra cosa, ¿sí? Y Sí, lo que pues. hizo Martín Lutero en los años 1500 fue regresar al origen, regresar a la Biblia, regresar nuevamente a entender qué es lo que el Dios tiene para nosotros como su palabra revelada en la Biblia. Entonces, si uno quiere poner la historia bien, lo que sucedió fue que Jesús vino, los cristianos eran sus discípulos y seguidores, se escribieron los libros que existían del Torah y demás, se escriben los libros del Nuevo Testamento y después de eso empiezan a dividirse las iglesias y empieza la iglesia ortodoxa, la iglesia católica y se abren mucho más todavía después en la época de Lutero y lo que estamos haciendo nosotros, lo que nosotros estamos enseñando es regresar al origen, y ese origen es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros siempre programamos es lo que es bíblico, es lo que es cierto. Llámese como se llame, si ustedes hacen parte de una iglesia que es bíblica, que no tiene doctrinas adicionales, que realmente ustedes revisan lo que el pastor está diciendo y es bíblico, pues esa es una iglesia que es sana, que practica la sana doctrina, que es que la Biblia es la única verdad y que la Biblia se interpreta por sí misma, que no hay nada que le hace falta ni no hay nada que le tenga que agregar, ¿sí? Y en el bautizo de los infantes hay mucha gente que piensa en la capacidad del ser humano de hacer cosas, pero realmente en el bautismo no hay nada que el ser humano haga. Todo es gloria de Dios y todo lo hace Dios por nuestro beneficio. Veo que Isidro tiene la manito levantada. Gracias, pastor. No Hasta quiero yo, prestar nada. mira que yo he nacido en los cristianos también. Mi familia y todos son familias cristianas. Cristianos de cuna para decir. Hasta yo he pasado y he pensado hasta hace poco tiempo antes de entrar, o si no, sí, antes de entrar en Academia Cristo, porque en Academia Cristo prácticamente gracias al Señor me abrió los ojos. Me abrió los ojos, me abrió mi entendimiento y consigo más sabiduría a través de Academia Cristo. Gracias a ustedes por poner en la web para que podamos estar aprendiendo más de Cristo. Porque yo también he pensado que por qué los católicos bautizan a los niños si los niños no entienden nada, no tienen uso de razón, no tienen eso. Estaba tan equivocado al decir eso, siendo cristiano, y a través de academia aprendí que no debemos decir eso ni hacer eso, porque también los niños tienen pecado como todos nosotros, nacimos ya pecador y que debemos bautizar también a los niños. Eso aprendí en Academia Cristo. Muchísimas gracias, Isidro, muy amable. Veo que Eduardo tiene la manito levantada también. Eduardo Peralta. Buenos días para todos mis amados hermanos. Buenos días, Eduardo. Quería hacer una pequeña acotación, pregunta, inquietud, como prefieran llamarlo. Es lo siguiente. Si la Iglesia Católica bautiza a los infantes que no tienen uso de razón,
¿Por qué Jesucristo no se bautizó cuando era chiquito? Ahora, otro punto. Él fue presentado, pero no fue bautizado. Fue bautizado a los 33 años. Digan usted cómo es eso ahí. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. Es bíblico porque lo está describiendo cuando sucedió. Y lo que quería Dios era presentar a Jesús en su ministerio público a través del bautismo. Pero después Jesús proclamó a decir que fueran y bautizaran a todos y le enseñaran sus caminos. La proclamación del bautismo para todos no fue hecha en el día que Jesús se bautizó. Fue hecha por Jesús mucho después dentro de su ministerio, donde dio la orden de ir y buscar y predicar mi evangelio y bautizar a todo el mundo. Y todo el mundo no es solamente la gente grande como yo. Todo el mundo es todo el mundo. Bebés, niños, mujeres, hombres, todo el mundo. Luego, es bíblico porque Jesús proclamó el bautizo para todos mucho después de que fue bautizado. Y como Jesús lo proclama y lo manda, es palabra de Dios y es una orden de Dios hacerlo. Luego, por eso es bíblico bautizar a los bebés. Y si además de eso le sumamos que el ser humano no tiene ninguna obra respecto a lo que Dios puede hacer, porque el poder es exclusivo de Dios, entendemos por qué un bebé, a pesar de que no tiene ningún tipo de pensamiento, de ningún tipo de conciencia, puede ser bautizado, porque no es el niño el que está actuando, es Dios. ¿Ok? Otra pregunta, mi hermano. Dígame, Eduardo. Bueno, yo digo una cosa, por ejemplo, si hay que aceptar a Jesucristo y todo eso, ¿verdad? Yo me imagino que tiene que tener una persona uso de razón para hacer esa decisión. Ahora, la otra es, yo le digo que, por ejemplo, una persona cuando está recién nacida no tiene uso de razón. Por eso, pero entonces, usted está otra vez dándole al hombre poder. Cuando usted dice que yo debo tener uso de razón para aceptar a Dios, Dios no necesita que yo lo acepte. Él me busca y me escoge. Y de esa manera yo recibo a Dios. Él es el que me lo da. O sea, es del poder de Dios el que está actuando. No es mi razón la que está actuando. Yo no encuentro a Dios porque con razón, entendí ahora quién es Dios, entonces estoy con Él. No, Dios me busca, me encuentra y su poder me llama porque estoy muerto en pecado. Los muertos no piensan, los muertos no pueden decidir. Pero si le quiere dar al hombre poder y quitarle el poder a Dios, usted puede decir, es que la razón del hombre es la que actúa, y eso no es verdad. En la Biblia no dice que el hombre actúa por sí mismo, en la Biblia dice que el hombre está muerto, no puede tomar ninguna decisión al respecto, que es Dios y su gloria absoluta la que hace todo el trabajo. Entonces, cuando uno empieza a darle al hombre el poder, le quita a Dios el poder. Entonces, ¿cuál de los dos es bíblico? ¿Es bíblico que el hombre tenga el poder o es bíblico que Dios tenga el poder? En la Biblia dice que Dios es todopoderoso y Él es el que actúa en el sacramento. No somos nosotros. ¿Ok? Entonces, si se le da poder al hombre... El que creyera y fuese bautizado, son dos cosas diferentes, que creyera y fuese bautizado. Ahora, está la palabra bautismo y está la palabra... Si quiere, Eduardo, hagamos una cosa. Yo le voy a mandar el documento a todos del bautizo para que lo lean y si usted tiene más preguntas las podemos seguir contestando. Ahora va a tratar de terminar la clase porque estamos 15 minuticos pasaditos y, y si quiere me quedo otro ratico y seguimos hablando, ¿ok? ¿Les parece? Ok, bien, sí, bien. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Hermano, muchas gracias por participar. Amén, muchas gracias. Voy a dar por terminar la clase, voy a terminar la grabación y amén.